Las tablas dinámicas son una de las herramientas más importantes del programa Excel. Esta nos permite realizar cálculos, resúmenes y analizar los datos para poder generar informes de acuerdo a nuestras necesidades. Te comento que este concepto ha sido creado por Microsoft. Antes de Excel no existía el concepto de tablas dinámicas o lo que en inglés se conoce como pivot tables. Para empezar a trabajar tablas dinámicas debemos entender que toda tabla dinámica va a trabajar con dos conceptos bien definidos e importantes, que son los campos y las áreas. Los campos son todas las columnas incluidas dentro de nuestro origen de datos. Entendamos por origen de datos el conjunto de celdas que conforman un rango o una tabla. En este caso, yo tengo seleccionada una celda que pertenece a mi origen de datos. Pero en este origen estamos considerando solamente un rango. Esto no es una tabla. Y una forma de darme cuenta de eso es simplemente que al hacer clic en cualquiera de las celdas no me aparece la ficha contextual llamada herramientas de tabla. Sin embargo, yo recomiendo siempre trabajar con datos dentro de una tabla. Si es que los datos están en un rango, como es este caso, simplemente tendremos que convertirlo en tabla. El otro componente dijimos que eran las áreas, y las áreas en toda tabla dinámica van a ser solamente 4. Y estas son filtros, filas, columnas y valores. Todos los campos que forman parte de nuestro origen de datos se van a distribuir dentro de estas áreas. Vamos a ver el procedimiento de creación de una tabla dinámica básica. Primero vamos a crear esta tabla dinámica haciendo uso de rango y luego vamos a crear tablas dinámicas con tablas de datos y tú vas a ir viendo las diferencias. Sin modificar el formato de todas estas celdas, lo que voy a hacer es ir a la ficha insertar y dentro del grupo tablas voy a hacer un clic sobre tabla dinámica. Automáticamente lo que ha hecho Excel es reconocer todo el conjunto de celdas alrededor de la celda que yo tengo seleccionada para incluirla como mi origen de datos dentro de mi tabla dinámica. Como puedes darte cuenta, la referencia se ha insertado en este campo y la opción que se ha seleccionado es la que tiene como texto seleccione una tabla o rango. Pero no es la única posibilidad. Como puedes darte cuenta, la segunda opción dice utilice una fuente de datos externa. ¿Qué es una fuente de datos externa? Resulta que Excel puede realizar conexiones a datos que se encuentran fuera del programa, como por ejemplo una base de datos en SQL Server o una base de datos en Access. Con la información almacenada en estos programas que son externos a Excel, nosotros podemos realizar conexiones a los datos y trabajarlos para crear nuestras tablas y gráficos dinámicos. Para este ejemplo, no voy a utilizar una fuente de datos externa, sino solamente el rango que acabo de seleccionar. La tercera opción que se muestra deshabilitada dice usar el modelo de datos de este libro. ¿Y qué es un modelo de datos? Un modelo de datos es el conjunto de tablas que se van a poder relacionar entre sí y que te permite la flexibilidad de trabajar con distintos orígenes de datos. Yo puedo tener una tabla de ventas, otra tabla de vendedores, otra tabla de clientes y cada una de estas tablas pueden relacionarse y convertirse en todo un modelo para poder generar tablas dinámicas mucho más avanzadas. Pero como dijimos, la selección será la primera opción. Luego tengo esta parte que dice elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Y me dan dos posibilidades. Crear mi tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo que Excel va a crear para dar espacio a mi tabla dinámica, o podría yo incluir mi tabla dinámica en una posición de hoja de cálculo existente. Esta hoja de cálculo existente puede ser la misma hoja donde está mi origen de datos o yo podría indicarle cualquiera de las hojas que están creadas para este libro. En este ejercicio voy a ubicar la tabla dinámica en esta misma hoja. Por lo tanto, tendré que elegir la segunda opción. Una vez que la elegí, tengo que indicarle al programa cuál va a ser su ubicación exacta. Así es que voy a valerme de este botón de selección para poder reducir el tamaño del cuadro y elegir la celda a partir de la cual la tabla dinámica se va a mostrar. Termino de hacer la selección, vuelvo al cuadro de diálogo y si yo deseo
puedo empezar a construir mi modelo de datos. ¿Recuerdas que te dije que el modelo de datos es el conjunto de tablas que se van a relacionar? Como no voy a trabajar todavía con modelos de datos, simplemente presionaré el botón aceptar. Ahora lo que tenemos es un espacio reservado para mi tabla dinámica. Y en la parte derecha se ha aperturado un panel de configuraciones. Este panel lleva por título Campos de la tabla dinámica. Y como te había mencionado al inicio, tiene estos dos elementos que son bien importantes, que son los campos que se encuentran ubicados en esta parte. Si te das cuenta, corresponden con las columnas de mi origen de datos. Tengo el campo total, que también se muestra en mi origen de datos. Tengo precio unitario, cantidad, artículo y así todos los encabezados de columna trasladados en estos campos. Las 4 áreas que te había mencionado se distribuyen en la parte final. Tengo los 4 componentes de área distribuidos en esta parte. Y ahora que tengo mi tabla dinámica creada, lo primero que te recomiendo es que le des un nombre. Esta es una buena práctica cuando trabajas con el programa de Excel. Para poder asignarle el nombre, voy a dirigirme dentro de herramientas de tabla dinámica a la ficha Analizar. En el primer grupo tengo tabla dinámica. Voy a desplegarlo y te vas a dar cuenta que te aparece la opción nombre de tabla dinámica. Por defecto, Excel le asignó el nombre tabla dinámica 1, pero por cuestión de orden voy a escribir TD _1. Este es un nombre indicativo porque me va a ayudar a entender que esta es mi primera tabla dinámica. Recuerda que cuando crees nombres no puedes iniciar por números y el carácter sugerido, distinto a las letras y los números, es el subguión. Los espacios tampoco están admitidos para la creación de nombres. Una vez que ya le diste el nombre a la tabla dinámica, ahora puedes empezar a construirla. Para hacer esto, simplemente debes desplazar los campos dentro de las áreas. Y para realizar este trabajo, puedes elegir cualquiera de las siguientes opciones. Hacer un clic sobre el campo que quieres utilizar y no soltar el clic para poder arrastrar ese campo al área que tú desees. En este caso estoy trasladando vendedor a filtros. Como te puedes dar cuenta, en el espacio de la tabla dinámica ya se insertó un filtro con los vendedores. La otra posibilidad es que selecciones el campo que deseas utilizar y a través de un clic derecho puedas elegir la opción del área al que vas a mover. Por ejemplo, yo lo voy a mover a filas. Entonces, provincia ahora forma parte del área filas. Si miras el espacio de la tabla dinámica, todos los elementos que conforman la columna provincia se están mostrando pero ordenadas en filas. Arequipa, Cusco, Iquitos, Lima y Trujillo. De las 4 áreas que existen en toda tabla dinámica, hay una que es muy especial y es el área de valores. El área de valores está reservado para campos con tipo de datos numérico, porque esta área ha sido pensada para realizar los cálculos. Los cálculos son la aplicación de las funciones que nosotros ya conocemos, como la suma, el promedio, el máximo, el mínimo y algunas otras más. Entonces, ¿qué sucede si yo inserto dentro del área valores un campo que no es numérico? Pues la única función que se puede aplicar va a ser la función de contar. Para terminar esta primera tabla dinámica, voy a trasladar el campo de cantidad dentro del área de valores. Inmediatamente puedes darte cuenta que la tabla dinámica ahora está compuesta por los nombres de cada una de las provincias y la suma de las cantidades que corresponden a cada provincia. Ahora, una pregunta recurrente es ¿qué pasa si yo modifico valores dentro de mi origen de datos? En ese caso, la actualización en la tabla dinámica no se va a realizar de forma automática. Por ejemplo, si te das cuenta, en el caso de Arequipa, yo tengo como suma de cantidad 281. En el caso de Lima, tengo 579. Así es que yo voy a cambiar este valor de cantidad de lápices que corresponden a la provincia Lima y en vez de poner 27, voy a poner 28. Con esto, la suma de cantidad dentro de la tabla dinámica para Lima debería también incrementarse en 1. Es decir, en vez de mostrar 579, debería mostrarme 580.
porque una de las cantidades se ha incrementado dentro de mi origen de datos. Voy a escribir 28 y presionaré Enter. Como puedes darte cuenta, la tabla dinámica no se ha actualizado. Lima sigue mostrando 579 como cantidad. Para poder actualizar estos valores, bastará con elegir cualquiera de las celdas de mi tabla dinámica y dentro de herramientas de tabla voy a ir a la ficha Analizar y hacer un clic sobre el botón de Actualizar. Con esto consigo que la suma ahora tenga el valor correcto y actualizado. Ahora, nosotros habíamos configurado vendedor como filtros, así es que lo vamos a utilizar. Para poder darnos un mejor espacio de trabajo, voy a cerrar este panel de configuraciones y voy a trasladar un poco más arriba este cuadro de diálogo. Voy a empezar a filtrar por vendedor y para eso desplegaré esta opción. Yo tengo un conjunto de vendedores y voy a elegir solamente al vendedor Carlos. Si yo acepto, te vas a dar cuenta que la información de la tabla dinámica se ha modificado, se ha filtrado según el vendedor que he seleccionado en el filtro. Voy a volver a desplegar y esta vez el filtro que voy a aplicar no va a elegir solamente a un vendedor, como funciona por defecto, sino que voy a activar esta opción de seleccionar varios elementos a la vez. Tengo ya al vendedor Carlos y voy a elegir también a Margarita y a Javier. Tengo estos tres nombres ya seleccionados y al momento de aceptar te vas a dar cuenta que la información corresponde solamente a Lima y a Trujillo. Ingresaré nuevamente a mi tabla dinámica para realizar algunas modificaciones en su configuración. Como cerré anteriormente el panel de configuraciones, entonces ahora lo tengo que volver a activar. Para eso me voy a herramientas de tabla dinámica. Dentro de la ficha Analizar tengo este último grupo llamado Mostrar. Lo despliego y voy a activar la opción Lista de campos. Ahora que tengo la lista de campos activada, voy a mostrarte cómo podemos agrupar campos dentro de una misma área. Yo tengo en las filas las provincias, pero también podría incluir los artículos. Este campo lo voy a poner dentro de filas, pero debajo de provincia. Esta línea verde te indica la ubicación donde va a ir este nuevo campo. Al estar debajo de provincia, entonces suelto el campo artículo y se va a ubicar debajo de provincia. En la tabla dinámica puedes darte cuenta que dentro de cada provincia existe un nuevo nivel, pero esta vez de artículos. Y por cada provincia tengo unas cantidades distintas de bolígrafos, de escritorios, de lápiz y portalápices, por ejemplo. En el caso de Lima no cuenta con set de bolígrafos como si se muestra en la provincia de Trujillo. Para ver la información completa, lo que voy a hacer es desplegar las opciones de filtro y simplemente elegiré todas las personas que fungen de vendedores. Ahora sí, tengo la tabla completa con todas las provincias y todos los artículos que se venden en cada una de ellas. Si en algún momento se hace necesario quitar un campo de un área, es tan sencillo como seleccionar el campo que quiero quitar, por ejemplo provincia, y trasladarlo hacia la hoja de cálculo. Suelto y se va a quitar de mi tabla dinámica. Otra posibilidad es hacer clic sobre este botón de despliegue y elegir la opción Quitar campo. Vamos a generar una segunda tabla dinámica con el mismo origen de datos, pero esta vez voy a convertir todo este origen de datos en una tabla. Nota que al seleccionar todos estos datos no me está apareciendo la ficha contextual Herramientas de tabla, lo cual es un indicador que esto es solamente un rango. Así es que puedo elegir entre usar la combinación de teclas Control T o ingresar a la ficha Inicio, Grupo Estilos y desplegar el botón Dar formato como tabla. Al elegir cualquiera de estos formatos, automáticamente Excel va a insertar el formato de tabla al rango que tengo seleccionado. La tercera forma de poder crear una tabla es a través de la ficha Insertar. Elijo Insertar y en este grupo Tablas tengo el botón Tabla. Voy a utilizar la combinación de teclas Control T y en este caso ya me está indicando que el rango es todo lo que se encuentra enmarcado con estas líneas verdes punteadas que se desplazan.
Esta tabla tiene encabezados, así es que voy a dejar activada esta opción y voy a aceptar. Automáticamente Excel le ha atribuido un formato con colores celeste y blanco cada una fila. Si no estoy conforme con este formato, siempre podré recurrir a los estilos de tabla y elegir de todo este conjunto de opciones. Yo elegiré esta opción para una mejor visualización. Ahora que creé la tabla, le puedo dar un nombre. Por ejemplo, tabla ventas. Voy a renombrar esta tabla y voy a escribir tabla subguión ventas. Recuerda que el espacio no está admitido al momento de crear nombres. Ahora que ya tengo la tabla creada, voy a generar una tabla dinámica. Dentro de la ficha Insertar Grupo Tablas, haré un clic al primer botón llamado Tabla Dinámica. Voy a hacer un clic y como te das cuenta, en este caso Excel ya ha reconocido el nombre de la tabla que acabamos de crear. Se llamaba Tabla Ventas. Lo voy a ubicar dentro de esta misma hoja de cálculo, así es que selecciono esta opción y con el botón de selección simplemente voy a decirle que se ubique a partir de la celda J24. Vuelvo al cuadro de diálogo y acepto. Para esta segunda tabla dinámica voy a ubicar el campo fecha a filas y total lo pondré en valores. Como puedes darte cuenta, en este caso automáticamente en filas se está ubicando años, trimestres y un campo más llamado fecha. Esto lo hace Excel de forma automática cada vez que tú utilizas un campo con valores de tipo fecha. Y siempre te va a otorgar la posibilidad de poder ir desplegando año a año. Y luego en el segundo nivel vas a poder desplegar los trimestres. Lo mismo pasa con el año 2020 y acá tengo los 4 trimestres y dentro de cada trimestre el mes o los meses correspondientes. Tengo el trimestre 1, trimestre 2 y así puedo ir mostrando y reduciendo la información según lo que requiera. Para no tener que contraer una por una toda esta distribución de meses y trimestres, puedo utilizar la cinta de opciones y con este botón voy a contraer todos los campos. Seleccionaré el año 2019 y vuelvo a contraer para mostrar solamente los años dentro de mi tabla dinámica. Nota que por defecto en el área de valores se está situando la suma del total. Total es el campo que habíamos puesto en el área de valores. Pero Excel está generando automáticamente una suma sin que yo se lo haya indicado. ¿Qué sucede si no queremos mostrar la suma de los totales en cada año, sino quiero mostrar el monto máximo vendido en cada año? En este caso voy a tener que ingresar a las opciones de configuración de suma de total y haré un clic sobre esta última opción, configuración de campo de valor. Si deseo le puedo cambiar el nombre y también puedo elegir la función que voy a aplicar sobre el total. Como dijimos, queremos hallar el monto máximo, así es que la función que utilizaré sería max. Nota que el nombre ha cambiado automáticamente y ahora al aceptar, el monto dentro de la tabla dinámica ha cambiado. Si quisiéramos mostrar total máximo, mínimo y los promedios, podríamos siempre volver a incluir el campo total, pero esta vez cambiando la configuración de campo de valor por mínimo. Una vez más voy a insertar el campo total en valores y voy a cambiar la función que se está aplicando para incluir el promedio. Acepto y tengo estos tres valores distintos para los años que contiene mi tabla dinámica. Ahora, estos montos se muestran en la tabla con el formato de moneda, pero en mi tabla dinámica se están mostrando como cifras sin ningún tipo de formato. Muchas personas lo que suelen hacer es seleccionar las celdas que forman la tabla dinámica y en inicio le cambian el formato. Con esto estás tratando a la tabla dinámica como si fuera un rango normal y eso no es correcto. Si bien es cierto, tú cambias este formato y le das un formato de monedas, por ejemplo, el formato sí se va a insertar en estos valores, pero en realidad tú le estás dando formato a las celdas, no a los valores. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de darle formatos a los montos dentro de una tabla dinámica? Lo debemos hacer en los campos que configuran mi tabla dinámica. Voy a desplegar máximo total
y dentro de la configuración de campo de valor tengo el botón formato de número. Le haré un clic y ahora sí podré libremente elegir el formato de moneda que yo necesite. Voy a elegir soles, voy a dejar 2 decimales y al aceptar, vuelvo a aceptar para incluir este formato en los valores de máximo de total. Puedo repetir la acción para mínimo de total, cambio el formato a moneda y lo mismo para el promedio del total. Configuración, formato de número, moneda, acepto y vuelvo a aceptar. Así no estaré seleccionando solamente el formato para las celdas, sino que cualquier valor que corresponda a el máximo, el mínimo y el promedio del total se va a mostrar con los formatos de moneda correspondientes. Otro caso que me suelen consultar mucho en los salones es el tema de las agrupaciones dentro de las filas. Y es que automáticamente Excel, al momento de distribuir la información de mi tabla dinámica, lo que está haciendo es categorizarlos por 3 opciones distintas. Vamos a ver que al hacer un clic derecho sobre esta celda de la tabla dinámica me va a desplegar opciones y voy a seleccionar agrupar. Hago un clic y con esta información de fecha yo puedo agrupar automáticamente por segundos, minutos, horas, días, meses, trimestres y años. Automáticamente Excel está agrupando esta columna por meses, trimestres y años. Pero resulta que yo quiero realizar agrupaciones por semanas. Como puedes darte cuenta, esta opción no se encuentra incluida en la lista de elementos de agrupación. Así es que voy a utilizar un truco muy útil y es agrupar por días. Voy a desactivar meses, trimestres y años y si yo simplemente acepto, me va a mostrar todo el conjunto de fechas en las que se han realizado las ventas. Como puedes darte cuenta, la lista es mucho más extensa que antes. Pero si yo quisiera agrupar por semanas o por otra cantidad de días, simplemente tendré que hacer un clic nuevamente en agrupar y en cantidad de número de días voy a poder incrementar, por ejemplo, a 7 para hacer una agrupación semanal. En este caso tengo las ventas totales, máximas, mínimas y promedio de cada una de las semanas incluidas en mi origen de datos. Si el análisis lo quieres realizar quincenal, simplemente tendrás que cambiar la cantidad de días de 7 a 15. Con esta información ya puedes generar gráficos dinámicos muy impresionantes con análisis semanales, quincenales, mensuales o los que tú necesites. Y antes de terminar, un ejemplito más de agrupaciones. Una tabla dinámica adicional. Selecciono mi origen de datos, combinación de teclas, esto tú ya lo conoces, y ahora voy a generar mi tabla dinámica, pero se va a llamar tabla de vendedores. Así es que, utilizando la tabla ventas, voy a seleccionar hoja de cálculo existente y lo voy a poner en esta parte final. Acepto. Y en este cuadro de configuración voy a poner primero el nombre de la tabla dinámica. No te olvides, vamos a generar el nombre, se va a llamar TD-vendedores. Esta es una buena práctica. Entonces, los vendedores se van a situar dentro de las filas y los montos totales de ventas los voy a poner en valores, pero no quiero mostrar la suma sino el promedio. Vamos a cambiar acá la función a promedio, aceptaré, también vamos a ponerle un formato correspondiente, ¿no? Que sería moneda en este caso. Acepto. Ya tengo la lista de vendedores completa con su respectivo promedio de ventas totales. Pero resulta que quiero generar un reporte que divida a todas las mujeres de todos los varones. En este caso voy a seleccionar cada celda que contenga a mujeres. Por ejemplo, Ana, presiono Control, Guadalupe, Margarita, María y Rosa. Suelto la tecla Control, hago un clic derecho y voy al botón Agrupar. Este es el grupo 1. El grupo 1 voy a nombrarlo Mujeres. Es obvio que todos los elementos restantes van a conformar el grupo de varones. Clic sobre Andrés, luego sobre Carlos, Javier, Jesús, Pablo. Acá me equivoqué en la selección, voy a hacerlo nuevamente.
Tienes que tener mucho cuidado de seleccionar solamente la celda y no toda la columna. Es fácil equivocarse cuando el cursor toma esta forma de flechita negra. Si haces un clic en este momento, toda la columna se va a seleccionar, que es lo que me pasó hace un momento. Entonces, suelto Control y ahora solamente me resta hacer un clic derecho, agrupar, y en este segundo grupo voy a poner varones. Ya tengo una tabla dinámica con el promedio de ventas totales por varones y por mujeres. Si quiero contraer esta información, ya tú sabes que tienes que elegir cualquiera de los dos grupos y dentro de analizar de herramientas de tabla dinámica, contraer la información para tener un mejor detalle. Con esta tabla dinámica yo podría realizar múltiples informes de acuerdo a lo que se me solicite. Para concluir con un análisis mayor, voy a incluir provincia debajo de vendedores. Y al ampliar la información, voy a poder revisar que cada una de las mujeres cuenta con ventas en las provincias. Si este tipo de información no se está visualizando correctamente, siempre tengo la opción de, a través del diseño, modificar la manera como se está generando este informe. Dentro de este grupo diseño, yo voy a desplegar el botón diseño de informe y voy a cambiar, por ejemplo, al formato tabular. Antes de hacerle clic, quiero que veas que en la columna J, mi tabla dinámica incluye el nombre del grupo, en este caso mujeres y varones, el nombre de los vendedores y los nombres de las provincias. Mira qué pasa cuando yo utilizo el formato de esquema. Hago un clic y ahora mujeres está en la columna J, los nombres de los vendedores en la columna K y los nombres de las provincias en la columna L. Otra pregunta común en las aulas es, profesor, ¿y qué pasa cuando yo quiero mover toda una tabla dinámica? Pues la seleccionas completamente y desde el borde haces un clic sostenido y lo puedes trasladar, por ejemplo, a esta posición. Suelto el clic y ya la tabla dinámica se ubicó donde tú deseas. También para el diseño de informe, yo puedo elegir la opción en formato tabular. Al hacer un clic te vas a dar cuenta que están mostrando en el mismo nivel el nombre del grupo, el nombre del vendedor y el nombre de la provincia. Para que se vea mejor, voy a cambiar el nombre de esta celda y le voy a poner como nombre grupo. Hacemos un clic correcto y ponemos grupo. Automáticamente Excel está agrupando estos totales parciales por cada vendedor y también un total por cada grupo. Esto es configurable. Dentro de diseño yo voy a desplegar subtotales y mira lo que sucede cuando le indico que no muestre los subtotales. Hago un clic y ya no tengo esa fila debajo de cada vendedor mostrando los subtotales de venta. Puedo hacer lo mismo con los totales generales. Si desactivo la opción a través de este botón, entonces simplemente no me mostrará la fila del total general. Aunque esto me parece que siempre es útil, así es que voy a activarlo, en este caso para las columnas, y como última opción, las filas en blanco, si yo las inserto, entonces luego de cada elemento se va a insertar una fila que va a empezar a dividir la información y se entiende que son elementos distintos. Voy a elegir nuevamente nuestra tabla dinámica y en el diseño de informe voy a seleccionar esta opción, repetir todas las etiquetas de elementos. Así tendré en cada columna todas las celdas con valores completados. Me parece que la fila en blanco en este caso no se ve muy bien, así es que lo voy a quitar y este sería el resultado de nuestra tabla dinámica.